Voy a ir un poco deprisa, porque el tiempo apremia y tengo mucha información que contar en muy poco tiempo. Yo empecé a trabajar en el año 81, del año 81 al año 84 lo que hice fueron sustituciones porque fue una época en la que no había trabajo para los médicos, había una enorme bolsa de paro. Y trabajé en una zona alejada de la capital, en el medio rural, en pueblos muy dispersos, absolutamente sola. No había ni enfermera, porque la figura del antiguo practicante solamente existía en los pueblos grandes. Entonces, imaginaros yo, acabada la carrera, sola absolutamente, en el fin del mundo, con una absoluta soledad, incertidumbre. Bueno, lo pasé bastante mal, iba con el vademecum aquel rojo que pesaba 2 toneladas a todas partes, ¿no? Con mucha ansiedad y me sentía pues muy vulnerable. Entonces el spoiler que yo pongo aquí es que después de haber trabajado en esas condiciones y luego haber trabajado en equipo, siempre es mejor trabajar en equipo, ¿vale? Hay un mayor grado de satisfacción profesional, hay sentido de pertenencia, hay seguridad. En el año 84 se publicó el Real Decreto sobre Estructuras Básicas de Salud, donde ya se hablaba de los centros de salud y la organización del trabajo en equipos. Y como digo, yo siempre he trabajado en el medio rural, pero los equipos del medio rural tienen una serie de características peculiares. Y es que la mayoría de los profesionales trabajan fuera del centro de salud, trabajan en los consultorios locales. Y hay mucha desigualdad en las cargas de trabajo y además hay muchos desplazamientos con el vehículo propio. En la provincia de Segovia, además, los centros de salud, muchos de ellos tienen la peculiaridad de que la atención continuada, lo que son las guardias, se prestan en 2 puntos del centro de la zona básica de salud. Un punto en el centro de salud, donde lo presta el médico y la enfermera, y otro punto es el subcentro de guardias, donde lo hace un solo médico sin enfermera, ¿vale? Esto, como veremos luego, puede ser motivo de conflicto. El médico normalmente hacía la guardia en el punto en el que su población acudía a las urgencias. Cada equipo de atención primaria es diferente, porque, como ha dicho Amando, se forman de una forma aleatoria, con concursos de traslados y son muy heterogéneos. Pero lo que caracteriza a un equipo es que tiene objetivos comunes desde una perspectiva multidisciplinar, siendo la actividad del conjunto mayor que la suma de las individualidades. En el año 85 a mí me dan la primera interinidad y es justo cuando en Segovia se están empezando a organizar los centros de salud y la nueva atención primaria, ¿no? El pueblo en el que yo estoy, pues los compañeros, viniendo de donde veníamos, de la forma que trabajábamos, pues empezamos pues, con mucha ilusión, con curiosidad, con ganas. Venía el gerente, nos organizábamos las primeras reuniones, eligieron un coordinador, pero era un equipo enorme en el que ni siquiera los profesionales casi nos conocíamos y abarcaba una zona geográfica muy grande. Tanto es así que aquel equipo se dividió en 4, aquella zona básica de salud se dividió en 4 zonas básicas de salud que a día de hoy permanecen. Entonces, la primera conclusión es que el equipo debe de tener un tamaño que permita la interacción. Hubo un concurso de traslados, yo me fui a una de estas zonas desgajadas, que era el más allá también, y ahí estuve 17 años. Aquí partíamos absolutamente de cero, porque era una zona desgajada, como digo, del anterior equipo. Contrataron enfermeras que no había, contrataron un celador, un administrativo y prácticamente la mayoría de los médicos íbamos nuevos. Entonces, teníamos muchísimas expectativas, mucha curiosidad, mucho entusiasmo, mucha ilusión, muchas ganas, porque todos estábamos entre los 20 y tantos y los 30 y poco. Entonces, es que éramos todos de la misma edad y todos iniciando una era, o sea, y viniendo de donde veníamos, pues teníamos mucho entusiasmo. Y había que elegir un coordinador. En este tiempo la figura del coordinador era una figura de mucho prestigio. Actualmente yo creo que ese prestigio se ha perdido y de hecho nadie quiere ya ser coordinador. Pero en este tiempo la figura del coordinador era prestigiosa y tenía un papel un poco complicado porque estaba ahí entre la espada y la pared, porque por un lado los equipos pensábamos que nos representaba a nosotros, la defensa de lo que nosotros queríamos, pero también la administración consideraba que él lo que tenía que hacer era que el equipo cumpliera los objetivos que ellos proponían, ¿no? Tuvimos una enorme suerte en mi equipo porque había 2 personas que tenían la intención o la ambición de ser coordinador en el equipo. Ellos se alternaron en el puesto y tuvimos una suerte fantástica porque eran compañeros que eran respetados por todos, eran competentes, tenían iniciativa, asumían riesgos, facilitaban la participación y la comunicación.
Y ellos, el estilo de coordinación que tenía era pues, ayudando a resolver las dificultades, coordinando los esfuerzos para conseguir los objetivos, favoreciendo las discusiones y orientándolas y participando en las tareas y en la atmósfera emocional. Y el equipo empezó a marchar, hicimos la división de roles y de tareas y hacíamos bueno, pues, investigación, protocolos, formación continuada, hacíamos diagnóstico de salud, nos organizábamos, porque entonces no había ni matrona ni pediatra, y nos organizábamos allí todos en el centro de salud para hacer los reconocimientos escolares, el programa de la mujer, las citologías, la prevención del cáncer de mama. Fueron unos años de verdad apasionantes. La Administración nos proponía los objetivos que se fueron llamando de distinta manera al pasar los años, el contrato programa, el pacto de objetivos, y en aquel entonces se firmaba de forma colectiva, firmaba el equipo, no se firmaba de forma individual. Y bueno, dentro de los equipos pues siempre hay conflictos, hay movimientos, hay personas que colaboran y otras que no, hay personas pasivas, hay personas que dime de qué se trata que me opongo, pero en general la masa crítica de aquel equipo era de construir, de avanzar, de tirar para adelante, ¿no? De hecho, establecimos unas relaciones de amistad que a día de hoy perduran. Incluso un coordinador muy activo y muy entusiasta, Enrique, hacía actividades fuera del horario laboral, y es que nos reuníamos anualmente con nuestras familias, con nuestros hijos, viajes en globo, capeas, excursiones. Bueno, fue fantástico, la verdad. En el grupo había sentimientos de mucho tipo, claro, teníamos orgullo de pertenencia, a nosotros nos gustaba nuestro equipo porque funcionábamos, porque conseguíamos los objetivos, porque nos parecía que el nombre de nuestro equipo era prestigioso, pero también había rivalidad, había cooperación, pero también había celos, había competencia, pero había solidaridad. Bueno, pues lo que es un grupo humano, ¿no? Son sentimientos naturales. Y aquí mi reflexión es que un líder adecuado hace crecer el equipo. Y los equipos son dinámicos, van cambiando los objetivos, van cambiando las expectativas, van cambiando el personal. La verdad es que en aquel tiempo el personal nuestro iba cambiando a cuentagotas, porque concursos de traslados del personal de los médicos no había, pero a lo mejor si uno se iba porque se jubilaba o tal, pues venía uno nuevo, el personal administrativo y el celador. A lo largo de los años, en el personal administrativo y en el celador, que eran los que recibían, eran la cara, la tarjeta de visita de nuestro equipo, fueron cambiando. Alguno de ellos tenía algún problema de toxicomanía o algún problema de personalidad. Entonces, la recepción de los pacientes por estas personas, bueno, pues repercutía luego en cómo el paciente llegaba al equipo, ¿no? Entonces, la siguiente reflexión es que la acogida es importante, es decir, todos somos importantes, el celador y el personal administrativo son importantes en el equipo. Y como he dicho antes, hay diferencias administrativas. Aparte de las diferencias en las cargas de trabajo, había personas que hacían guardias en el centro de salud con enfermera y personas que hacían guardias en el subcentro de salud sin enfermera. En uno de estos movimientos llegó un médico con una personalidad un poco más prepotente, más autoritaria, y al cabo de un tiempo pues, solicitó que se rotara todo el mundo por los dos puntos de atención continuada. Hubo un enfrentamiento frontal con el grupo del centro de salud, el grupo del centro de salud no quería rotar por el subcentro y se produjo una situación de posturas irreconciliables. Luego la desigualdad administrativa crea conflictos, ¿vale? Este grupo le dio traslado al coordinador para que lo trasladara a la administración. La administración, sin deliberarlo con el equipo, sin que el equipo lo madurara, sin argumentar, sin nada, de la noche a la mañana mandó un fax diciendo que todo el mundo tenía que rotar. Entonces, el grupo que no estaba de acuerdo, que era el del centro de salud, pues imaginaros sus sentimientos, pues era de frustración, de hostilidad, renunciaron a las guardias que les correspondían en el centro en el subcentro, que eso era la mitad de las guardias, era mucho dinero, y los compañeros del subcentro no consiguieron lo que querían, porque además el motivo por el que lo solicitaban era un motivo espurio, era porque querían llegar más tarde por las mañanas. Así que se instaló un nivel de incumplimiento no tributario de sanción, y en esta situación pues el coordinador dimitió. Luego la administración debe contar con el equipo en la toma de decisiones.
De la noche a la mañana también llegó por FAS un nombramiento, me nombraron coordinadora sin hablar conmigo y sin contar conmigo para nada, y en los siguientes 2 años yo lo único que conseguí con aquel equipo absolutamente desestructurado fue mantener la mínima actividad obligatoria del equipo, porque la masa crítica que tiraba del carro eran los profesionales del centro de salud que se sentían tan maltratados, ¿no? Hubo poco tiempo después un concurso de traslados, más de la mitad de los médicos de este equipo nos fuimos a otros centros de salud que estaban más cerca de nuestros domicilios, y en este equipo yo he estado 19 años y es en el que me he jubilado. Llegamos también más de la mitad de los médicos nuevos y una única enfermera nueva, y bueno, todos ya teníamos la experiencia de estos 17 años anteriores de funcionar en equipos, de ver los problemas que habían surgido, los conflictos, y bueno, pues con muchas ganas de no repetir los errores, ¿no? Y bueno, pues se hizo un ajuste de roles y de tareas, se distribuyó el poder y los estatus. En algunos casos había lucha por imponer las necesidades propias y había roces personales, incluso en algún caso casi que llegaron a las manos, ¿no? Pero bueno, el equipo empezó a caminar, era un equipo con profesionales muy potentes, era un equipo prestigioso en la provincia, trabajábamos mucho, hacíamos investigación, formación continuada, docencia, cirugía, funcionaba, la verdad es que caminábamos muy bien. Pero ahí había un problema latente de fondo, y es que la persona responsable de enfermería tenía un estilo de liderazgo tóxico. Ella estimulaba el corporativismo de las enfermeras y tenía un tipo de personalidad, bueno, pues que se estaba con esta persona o contra ella, ¿no? Yo alguna vez que intenté hablar con mi enfermera de este tema, de cómo ellas se comportaban como un bloque monolítico que era imposible sacar de la opinión que tenía la persona que era la responsable de enfermería, ella me decía que es que estaban atrincheradas. Entonces yo no lo entendía, no entendía este objetivo, ¿no? Ellas se organizaban al margen del equipo de atención primaria. Ellas decían, nosotras tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, pero no contaban con nadie más. Ellas iban a su bola. Aunque a nivel individual las relaciones eran buenas. Médico-enfermera, 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 las relaciones eran buenas. En las guardias las relaciones eran buenas. Pero como bloques eran muy difícil, la verdad. Luego, los aspectos individuales de personalidad pueden generar conflictos. Tanto es así que nadie quería ser coordinador de ese equipo. Y se estableció un turno rotatorio y se hacía por sorteo. Entonces, el que le tocaba, pues estaba a los 2 años y cesaba a los 2 años y a los 2 años pues empezaba otro. Pues después de todos estos años funcionando el equipo, más bien que mal, pero con este problema de fondo, viene la pandemia. Entonces nos replegamos todos en el centro de salud, se cerraron los consultorios locales, la mitad del equipo estaba de baja y nuestra prioridad era atender a la población, pero es que éramos poquísimos profesionales los que no habíamos caído enfermos. De tal forma que nos quedábamos hasta por la tarde, íbamos a trabajar los sábados, los domingos, incluso los que estaban enfermos en su casa con COVID, si su estado se lo permitía, la gerencia les habilitaba el ordenador para que ellos desde su domicilio pudieran hacer el seguimiento de los COVID leves, que era consulta telefónica, no era presencial. Pero incluso aquí hubo conflicto con la enfermería, porque siempre se negó incluso a tomar las constantes de los pacientes presenciales, o sea, se negaban a ponerles el pulsiosímetro, a tomarles la temperatura, a tomarles una tensión. Salimos de aquella situación post-COVID con un burnout brutal en todos los profesionales, se agudizaron los conflictos con la enfermería, dimitió la coordinadora y nadie del equipo quería coordinar aquel equipo. Durante más de un año fuimos coordinados externamente por la dirección médica. Después de muchas reuniones con el gerente, con la dirección médica, con la dirección de enfermería, poniendo nombres y apellidos la persona que era el motivo de aquel despropósito, bueno, pues al final la persona responsable de enfermería dimitió. En el último concurso de traslados llegaron 3 médicos nuevos y uno de ellos ha asumido ser el coordinador, pero lo único que hace es la gestión de recursos. O sea, no es un líder que estimule el trabajo en equipo, que tire, que hace la gestión de recursos, que fulanito hoy no viene, pues su consulta la pasa a menganito, que no hay profesional, pues se cierra esta consulta. Es su actividad.
El liderazgo tóxico es destructivo, o sea, el equipo está destruido en el momento que yo me he ido. En el momento que yo me he marchado, el equipo estaba absolutamente desmantelado. Tanto la cirugía menor como la ecografía, como la retinografía, se hace todo de una forma individual, cada uno a sus pacientes, el que lo hace, porque no todo el mundo lo hace. Lo único que funcionaba a nivel central era la crioterapia, era un turno rotatorio en el que un médico y una enfermera, allí se citan los pacientes de toda la zona de salud y se hacía la crioterapia. Y luego yo sí que quería hablar, sobre todo en el medio rural, ¿no? De lo que yo he hablado hasta ahora es macro, es el equipo en general, pero hay un nivel micro, y es que se hacen mini equipos en el medio rural. Yo he tenido mini equipos con mis compañeros, con mi compañero médico y mi compañera enfermera, de los que solamente puedo hablar bien, no son compañeros, son amigos. Nos hemos ayudado en las urgencias graves, en las infiltraciones, en la cirugía menor, en las dudas, oye, pasa, ven a ver este paciente, tócale la tripa, ¿qué te parece a ti? Bueno, ha sido un trabajo fantástico con estos compañeros míos, entonces los pongo aquí porque quiero reconocer su trabajo y su acompañamiento en mi labor, ¿no? Y para acabar, a mí me parece que después de todo lo que yo he vivido, lo más importante para poder trabajar en equipo es la motivación y el compromiso, el respeto y la comunicación. Si una masa crítica del equipo tienen estos tres elementos, el equipo yo creo que puede tirar para adelante y puede ser constructivo y avanzar. Si falta esto, yo creo que no se puede construir nada y el equipo es imposible, ¿vale? Y aquí una foto de mi precioso Alcázar de Segovia. Gracias.